Buenas noches. La ponencia que me correspondió a mí se llama La fiscalización notarial desde la perspectiva del notario. Cuando yo me enfrenté a este título, yo me puse a pensar, bueno, ¿qué les voy a decir? Sobre todo porque lo que yo pueda decirles va a ser algo muy subjetivo, algo muy personal, muy mío, ¿verdad? Entonces me di a la tarea, me tomé la libertad de conversar con diversos colegas, por lo menos pude conversar con una decena de colegas que han sido recientemente fiscalizados y les pregunté cuáles habían sido sus experiencias, cuáles habían sido su sentir con respecto a la fiscalización y que me hablaran un poco sobre lo que ellos pensaban al respecto. Entonces, lo que les traigo esta noche es más o menos un resumen de lo que estos colegas me indicaron. Les quiero decir que inclusive con algunos hablé hasta hora y media. Bueno, no hablé, los escuché hablar por hora y media sobre el tema. Partamos desde el punto de vista de qué es fiscalizar. Yo busqué la palabra en el diccionario y me sorprendió que todos llegaban a la misma definición, que es, se las voy a leer. Fiscalizar es observar los actos de una persona para hallar faltas. Y entonces, desde esta perspectiva, los notarios, cuando enfrentamos una fiscalización, lo común es, en primer lugar, sentir un gran estrés, una gran preocupación. Sentimos que después de la fiscalización podrá venir una sanción que inclusive puede llevar a una sanción. Y entonces todos los colegas, a la hora de enfrentarnos a una fiscalización, lo vemos desde ese punto de vista. Sí les quiero decir que ninguno me manifestó que sintieron como apoyo por parte de los fiscales, ¿verdad? Que más bien lo que vienen es a meterse en mi despacho, que es privado, que es solo mío, que van a revisarme mis cosas y que van a tomar decisiones que yo no conozco o que no tengo claridad. Entonces, obviamente cuando les decía, miren, ¿qué piensan ustedes de la fiscalización? Lo primero que me dicen es, ojalá no existiera, ¿verdad? Pero eso no es posible. Sin embargo, dividí, digamos, en algunos puntos las respuestas que me fueron dando los colegas y vamos a ver que algunas no tienen que ver directamente con la fiscalización, sino más bien los elementos que hacen que el notario incumpla con algunas directrices que hacen que a la hora de ser fiscalizados pues incumplan con lo que les están pidiendo. Obviamente muchos hablaron de elementos positivos de la fiscalización y quisiera empezar por ahí. ¿Cuáles fueron los elementos positivos que me encontré en lo que los colegas manifestaron? En primer lugar, todos unánimemente reconocen que la Dirección Nacional de Notariado tiene una potestad fiscalizadora, o sea que efectivamente la Dirección Nacional de Notariado nos puede fiscalizar sin ningún problema. Y también piensan que es necesaria la fiscalización. O sea, ninguno me dijo, miren, nosotros no necesitamos fiscalización, no necesitamos que la dirección venga a revisarnos. Más bien todo lo contrario, más bien se mostraron abiertos diciendo que es necesaria esa fiscalización. También pude observar que hay una conciencia muy grande por parte del notario de la responsabilidad que tenemos a la hora de ejercer la función notarial. O sea, eso no es algo nuevo, no es algo que el notario está descubriendo, sino que es algo que se maneja y claramente me lo manifestaron que ellos están conscientes de que la responsabilidad que tenemos como nosotros, como funcionarios, como notarios públicos, y que por eso se requiere esa fiscalización. Bueno, pasemos ahora a los aspectos no tan positivos que se dieron con respecto a la fiscalización. En primer lugar, repito, todos fueron unánimes al decir de que el hecho de que lo llame a uno un funcionario de la Dirección Nacional de Notariado y que le diga el martes a las 5 de la tarde voy a estar ahí fiscalizándole, eso genera un estrés. Un estrés que inclusive se puede comparar con el peor momento de la vida que han tenido. Recuerden que
el hecho de que se van a intrometer en mi oficina, yo voy a tener personas que están revisando lo que estoy haciendo y lo que no estoy haciendo, eso ocasiona un malestar de por sí por parte del notario. Algo que no les dije, y es que, eso sí, todos los colegas me dijeron que a la hora de ser fiscalizados, los fiscales de la Dirección Nacional de Notariado se portaron muy respetuosos, que fueron personas muy amables a la hora de hacer la fiscalización. No sé cómo se portaron los notarios con los fiscales, pero por lo menos que los fiscales sí tuvieron una actitud, por lo menos de respeto a la hora de hacer la fiscalización. ¿Cuáles fueron algunos elementos externos que me dijeron los notarios que hay que manejar, que hacen que la fiscalización sea más compleja? En primer lugar, y hablando ahora también entre pasillos con colegas, la cantidad de documentos que tiene que manejar el notario. Y hablamos de documentos físicos, ¿verdad? Ya no el electrónico, sino la cantidad de documentos físicos. Todavía estamos en ese pase de pasarnos a lo digital, ¿verdad? Pero no lo hemos hecho 100%. Entonces, muchos colegas se quejan que el manejo de tanto documento hace que haya una posibilidad más alta de que en la fiscalización me encuentren o me detecten que no estoy llevando bien mi función notarial, específicamente lo que nos hablaba don Carlos con lo que es el archivo de referencias, ¿verdad? Entonces, parte de lo que dicen los colegas es nosotros manejamos muchos documentos y eso debería ser tomado también en cuenta a la hora de hacer nuestra fiscalización. Tal vez me lo dijeron como un atenuante, ¿verdad? También se habla un poco, o me mencionaron, la poca seguridad jurídica que pueden existir en algunas instituciones estatales que nos afecta. Me plantearon el ejemplo del registro civil con respecto a la inscripción de matrimonio, de divorcios, perdón, que no es automática la inscripción de matrimonio, sino que hay un limbo en donde el notario puede ser inducido a algún error. Y algunos otros elementos, por ejemplo, las aplicaciones de las nuevas reglamentaciones, las disoluciones de sociedades, cuando se considera disuelta la sociedad, etcétera. Que eso podría afectar también a la hora de una fiscalización, de que vean que no necesariamente el notario está cumpliendo o está haciendo algo indebido, sino que por algunas razones externas a él se están dando. Otro elemento que se mencionó tiene que ver con un tema muy complicado de nuestra actividad notarial, que tiene que ver con los cobros de honorarios. La competencia que existe en la calle con respecto a los honorarios hace que muchos colegas se vean en la obligación de bajar sus tarifas para poder tener comparecientes, para poder tener rogantes en sus despachos. Hay mucho cobro inferior a la tabla y entonces ellos no pueden, aquí ellos lo relacionaban más que todo a la hora de que cuando se fiscaliza se les va a pedir que haya una factura directamente relacionada con la escritura que se hizo. Y ellos al cobrar menos, pues obviamente tampoco van a hacer una factura. Y ellos lo mencionan que se hace básicamente porque si no, no tendrían clientela. Obviamente me hablaron, y eso voy a retomarlo más adelante, me hablaron un poquito de lo que son los notarios institucionales y lo que alguno por ahí me llamó, me dijo y me causó extrañeza el término que utilizó, los notarios institucionales de hecho, que no necesariamente están debidamente reconocidos por la Dirección Nacional de Notariado como institucionales, pero que laboran como tal o hacen su actividad notarial como tal a algunas empresas. También se refieren ya a un tema arancelario que hace que ellos no puedan mantener sus tarifas, etcétera, es el tema de que consideran algunos que los aranceles para algunos actos jurídicos están sumamente altos, que debería de haber una revisión para tratar de bajarlos un poco. Me hablaron, por ejemplo, de lo que está de moda ahora, las famosas declaraciones juradas, que también vamos a hablar un poquito más adelante. Y también me mencionaron que hay cierta ambigüedad tal vez, y bueno, esta jornada nos va a dar mucha luz probablemente con respecto a las nuevas leyes que existen, sobre todo al tema de esta famosa declaración jurada con la ley de estupefacientes. Hay una gran nebulosa, no tanto si se debe aplicar o no,
todos los que entrevisté y todos los que me hablaron me dijeron, sí, hay que hacerlo, porque así está establecido en la ley. El tema es, nuevamente, un tema de honorarios. ¿Cómo se hace con esto? ¿Se le cobra como si fuera un acto aparte? Y entonces tengo que cargarle al compareciente 55,000 colones más en su factura, o no cobro porque está dentro de un acto, una manifestación dentro de la misma escritura de traspaso. Y pues nunca falta, por ahí me dijeron que hay empresas que se dedican a créditos sobre vehículos, poniendo como garantías prendarias y reales, que en la declaración jurada lo que hacen es que le cobran 15,000 colones al compareciente. Entonces ellos me decían, ante esto nosotros no podemos competir, o sea, ¿qué hacemos? No tenemos una dirección clara hacia dónde vamos. Como les repito, esto tiene que ver más que todo con elementos que pueden un poquito lanzar una nebulosa en la actividad notarial, que al final de cuentas se van a ver reflejadas en la fiscalización. Pero entrando ya al proceso de fiscalización, existen, la posición principal o la posición general es que el proceso como tal está bien reglamentado y que los fiscales lo hacen al pie de la letra, eso no es el problema. Lo que sí dicen es que en primer lugar, bueno, hay una fiscalización muy grande, o sea, fiscalizan muchas cosas, por un lado. Por otro lado, también mencionan que no hay comunicación real entre los fiscalizadores y el notario, y eso hace que el estrés crezca muchísimo, más de lo que está, ¿verdad? Más de lo que ya generó la primera llamada telefónica diciendo vamos a ir a visitarlo tal fecha. El hecho de que el colega, y algunos me lo dijeron así abiertamente, yo cuando llegaron los fiscales les pregunté, miren, ¿por qué vienen a fiscalizarme? ¿Qué será que me saqué la rifa? Alguno me dijo por ahí, yo no sé si es algo cierto o no, podríamos preguntarle a don Carlos, que a principio de año hicieron una rifa y que salieron favorecidos ciertos colegas y que a esos fueron los que fueron a fiscalizar. Y entonces por eso se habla de una rifa, y sí, lo escuché en algunos colegas hablando de la famosa rifa. Otros preguntan que si fueron denunciados para que lleguen a fiscalizarlos, si hubo una denuncia de por medio para que se diera esta fiscalización. Y por ahí también surgió un temita interesante de un colega que fue fiscalizado porque tuvo un desacuerdo con un criterio de calificación, digámoslo de esta forma, de un documento que llevó a la Dirección Nacional de Notariado para que fuera revisado, para que fuera probablemente autenticado, y fue rechazado, y entonces el colega pues tuvo un intercambio de criterios con el director en ese momento probablemente, y al final de cuentas lo que resultó fue una supervisión, una fiscalización. El colega, cuando llegó los fiscales, preguntó si era por eso, no le respondieron. Lo que les quiero decir es que en los tres casos, ya sea por denuncia, ya sea porque le correspondió por rifa, o en este último caso, que me imagino que es la excepción de la regla, no hubo una comunicación directa o abierta por parte del fiscal diciendo, mire, es que nosotros estamos aquí por tal situación. Simplemente dijeron, estamos fiscalizando y punto. Y alístense, ¿verdad? Sí, es claro de que cuando se da la llamada por teléfono, algunos les dijeron, mire, les voy a fiscalizar esto, esto, esto y esto y esto, ¿verdad? Y entonces el colega ahí es donde empieza a generar más estrés. Y pues al final de cuentas, y la otra parte que ellos se quejan es que la resolución de esa fiscalización, y yo no sé si realmente a uno no le notifican cuál fue el resultado de la misma, pero que dura mucho tiempo, que pasa, y algunos me han dicho, pasaron más de un año sin que supieran nada al respecto de qué fue lo que pasó con su famosa fiscalización. Y esto también hace que entonces entremos más en estrés, entremos más en una zozobra, no sabemos a qué nos vamos a atener, ¿verdad? Porque no tenemos una comunicación directa de qué fue lo que pasó con esa fiscalización. También, por ahí don Carlos nos hablaba un poco sobre notarios que cartulan estando sancionados. Y uno de estos notarios con los que yo hablé, precisamente, a él le pasó. Y entonces él me contó su historia y él me dice, vean, lo que pasa es que
para que la sanción esté en firme o se aplique, tiene que ser publicada en la Gaceta. Y lamentablemente el notario, o yo por lo menos, no tenía claridad cuándo fue publicada. Y usted se mete a la página de la Dirección Nacional de Notariado y esa información no es clara tampoco. A partir de cuándo es que la sanción se va a empezar a cumplir, a regir. Que creo que es un poco diferente en la página del Colegio de Abogados, que hasta dice el número de Gaceta en que salió publicada la sanción para el abogado. Entonces, parte de lo que ellos manifiestan es eso, ¿verdad? De que debería de haber más apoyo por parte de la Dirección Nacional de Notariado, también, así como lo llaman a uno para decirle, lo voy a ir a fiscalizar, así que también lo llaman a uno para decirle, mire, su sanción empieza a regir desde tal momento. Y otros elementos, voy a referirme rápidamente también a otros elementos que están ahí dando vueltas cuando uno habla de fiscalización y que también surge esta situación, creo que a veces hasta muy humana. Algo que no les dije es que muchas cosas de lo que se ha dicho no necesariamente yo creo en ellas, ¿verdad? O yo estoy de acuerdo con ellas. Yo simplemente lo que vengo es a traerles una recopilación de manifestaciones que me han hecho los notarios. ¿Cuáles son otros elementos que giran alrededor de la fiscalización? Y creo, como les decía, que es algo muy humano, el decir, me cayeron a mí y ¿por qué no le cayeron al otro que está peor que yo? ¿Verdad? Entonces, por ahí se oye y se habla siempre de cómo es posible de que aquel que transgrede más las normas, aquel que hace menos cosas o aquel que es una persona que hasta salió en el periódico, salió en la televisión, sabemos de él, yo creo que también eso tiene que ver con la prensa, sabemos de este colega porque salió en primeras planas o salió en La Nación, o en cualquier periódico para no hacer propaganda, y nos enteramos que al final va a ir a un proceso penal, pero a nivel disciplinario, a nivel de la función notarial, muchos piensan que estas personas no son perseguidas o por lo menos no son fiscalizadas y que al final de cuentas no hay sanción para ellos. Entonces la queja es por qué a los notarios que saben que, ahí perdonen la expresión como voy a utilizar, que tienen una cola que majar, a ellos no los fiscalizan y a los notarios que tratan de hacer su labor lo más apegada posible a las leyes, a los reglamentos y lineamientos son los que están persiguiendo. También mencionan el tema de los despachos de abogados grandes que también es una situación que es vox populi, que a veces el notariado lo maneja en una forma que no es conveniente, que en una forma irregular, y que también tampoco los fiscalizan. Eso, sobre todo, algunos dicen, o algunos me dijeron, ¿será que la Dirección Nacional de Notariado no quiere meterse con ellos, que sabemos que están haciendo algo irregular, porque tienen miedo a que son grandes abogados, que son abogados de renombre, abogados y notarios? Y que solamente entonces se meten con los notarios pequeños o los notarios que tienen despachos pequeños y no tan grandes como otros. Por ahí también se me mencionó el tema de por qué se fiscaliza o por qué no se fiscaliza a los notarios, estos notarios que yo les mencioné al principio, que son notarios que no son institucionales, pero que fungen como notarios institucionales. Son los notarios que elaboran, por ejemplo, para concesionarias, notarios que elaboran para vendedores de bienes muebles, que ellos cartulan por cantidad. Y entonces una colega me decía, mira, yo tuve que decirle a la empresa X que ya no les iba a poder ayudar porque ellos me marcaron la cancha con respecto a los honorarios y me dijeron que yo no podía cobrar más de una cantidad de X por honorarios, sin importar el valor del vehículo. Y hay notarios que aún así, a pesar de eso, siguen cartulando y siguen laborando para estas concesionarias. Entonces, ¿por qué nos fiscalizan a ellos y a nosotros sí? Algunos me manifestaron la necesidad de que, pues no sé qué instancia, pero él me lo decía así, que algunas normas no son tan aplicables en la cotidianeidad del notario, que algunas normas que se nos exigen podría ser que sean más bien engorrosas y no para beneficio y provecho de la actividad notarial. Miren,
yo estoy recogiendo lo que los notarios comunes, los que normalmente laboramos, dicen, y voy a ser muy franco con esto, muchos dicen que muchas de las directrices o muchas de lo que hace la Dirección Nacional de Notariado es para ponerle más difícil la actividad notarial, para ponernos más difícil la actividad notarial. Y entonces, probablemente porque no comprenden la rigurosidad de la responsabilidad que tenemos, pero sí digamos que dentro del ambiente que yo me muevo y entre los colegas que yo he hablado, algunos tienen esa sensación de que más bien la dirección, en lugar de apoyar, lo que hace es ponernos más trabas cada vez más en nuestra actividad notarial. Ojo, esto sobre todo con notarios previo al nuevo código, antes del 98. Otra de las manifestaciones que se me hizo, me sorprendió un poco, pero bueno, el último colega con que hablé fue hoy en la tarde. Es un notario bastante crecidito en años, ya él tiene más de 80 años, está llegando ya a los 90 más bien, y a él lo acaban de fiscalizar. Y entonces él no quiso como referirse mucho a todo el procedimiento de fiscalización, no quiso referirse mucho al tema de lo que le habían dicho o no le habían dicho, pero sí él estaba muy molesto porque el fiscal le dijo que la forma que él podía de evitarse alguna posible sanción, que no le estaba diciendo que lo iban a sancionar, pero sí que él no quería ser sancionado, era que dejara de ejercer la actividad notarial. Entonces, él entró en cólera y me dijo que eso no puede ser, que a uno lo fiscalicen y que como una especie como de palanquita ahí le digan, mire, yo no lo voy a sancionar si usted deja de ejercer la actividad notarial. Yo no sé si es que era por la edad o qué. Lamentablemente el colega nada más me dijo eso, no quiso entrar en detalles. Para resumir, realmente, y yo creo que lo que debemos de tener claro, y sobre todo como parte de notario siendo fiscalizado, es que el sentir general es que la fiscalización no es una actividad que a nosotros nos guste, no está para gustarnos, pero lo que pasa es que tampoco es algo que don Carlos hablaba, utilizó la palabra que es un apoyo para el notario. Realmente nosotros los notarios no lo sentimos así. Realmente nosotros sentimos que la fiscalización es más bien una cacería. Uno por ahí dijo que nosotros éramos como, cuando llegaba el fiscal era como el becerro que iba al matadero, ¿verdad? Porque ya sabía que no iba a tener un final feliz. Obviamente yo no pregunté en ningún momento si fueron sancionados o si les abrieron un proceso disciplinario o qué. Sí me enteré por ahí que sí estaba sancionado, pero bueno, el tema es, como resumen entonces, que realmente a pesar de que sea una actividad que nosotros debemos de someternos a ella, que no perdamos de vista de que estamos siendo supervisados en una forma muy, muy, muy estricta en lo que hacemos, y eso como seres humanos nos toca nuestra sensibilidad, y que también la Fiscalía debería tener en cuenta de que si hay alguna situación en donde el notario reacciona mal, pues precisamente es por eso, ¿verdad? Porque nosotros humanamente no reaccionamos bien ante una situación como esta. Pero sí, creo que estamos todos claros y conscientes de la labor que hace la Dirección Nacional de Notariado al fiscalizarnos, la potestad que tiene que hacerlo, y que deberíamos de someternos todos a ella en bien de la seguridad jurídica y la paz social, que es lo que buscamos. Muchas gracias.